Y ahora es momento de ir al desdoble. Y para el desdoble de este martes 17 de septiembre le damos la bienvenida aquí en el estudio y le agradecemos que nos acompañe a Hamlet García Almaguer, consejero nacional de Morena y abogado experto en muchos temas que ustedes ya conocen. ¿Cómo estás, Hamlet? Braulio, qué gusto estar aquí en Capital 21, a tus órdenes. Qué bueno que nos acompañas porque durante el fin de semana se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal redujo la edad de jubilación para jueces y magistrados. ¿Qué opinas de este? ¿Qué es? O sea, el presidente de la mesa directiva del Senado lo calificó como una especie de sabadazo también. ¿Es eso? Estamos en el marco de la discusión, más bien de ya la aprobación y entrada en vigor de la reforma judicial. ¿Cómo ves esta reducción? Sí es un sabadazo para sus pensiones y explicarle a nuestra audiencia. Resulta que los trabajadores mortales, tanto del sector público como del sector privado, pues tienen un fondo de pensión. Y han realizado, dependiendo del año en el que hayan incursionado en el ámbito laboral, pues aportaciones a cuentas generales o a cuentas individuales de retiro. Y a partir de eso, pues se garantiza su pensión con ciertos requisitos. Por ejemplo, la ley del ISSSTE te pide tener 58 años de edad para que esto sea una realidad. ¿Qué ocurre con los jueces, magistrados y ministros de la Corte? Separamos a los ministros porque ellos a nivel Constitución tienen el derecho a una pensión vitalicia del 80% de su ingreso, es una pensión de cerca de 250,000 pesos al mes. Pero para que los jueces y magistrados no se quedaran atrás, crearon su propio fondo de pensiones. Entonces, el ISSSTE a ellos les sigue rigiendo la misma norma, por lo menos 58 años de edad y 25 de servicio, pero eso solamente les garantiza cerca del 25% de lo que estaban ganando. O sea, un magistrado que ganaba 200,000 pesos al mes, pues en realidad tenía una pensión del ISSSTE de 30,000 pesos, ¿no? Sin embargo, ellos tienen su propio cochinito dorado, que es este fondo para una pensión complementaria. Esa pensión complementaria se une a lo que tienen garantizado por la ley del ISSSTE, para entonces sí jubilarse con entre el 80 y el 100% de lo que percibían como jueces y como magistrados. Lo que hacen ahora a través de esta reforma en el Consejo de la Judicatura de las normas internas es adelantar esa edad del retiro, y pues retiros que no los tiene ni Obama, ¿no? 55 años de edad y 25 de servicio ya podrán acceder, digamos, a esta pensión complementaria, para que el caso de los jueces y magistrados puedan recibir, dependerá el caso, entre el 30 y el 70% de su ingreso, y a eso le tienes que sumar la del ISSSTE. Entonces ya estarían muy cerca del 100%, es lo que están buscando. Ok, ahora que se aprobó, bueno, que el Consejo de la Judicatura aprobó esta reforma avanza, no hay ninguna forma de que se detenga, eso no lo toca la reforma judicial. ¿En qué terreno estamos? Sí, ellos quieren colgarse de lo que establece el 10º transitorio, porque la reforma, a petición de los sindicatos y de los trabajadores, de los actuarios y secretarios, estableció en su artículo 10º transitorio que se protegen todos los derechos laborales al interior del Poder Judicial de la Federación. Ahí nosotros tenemos una interpretación distinta, porque desde Morena consideramos que los jueces, magistrados y ministros pues no son trabajadores en el sentido que sí lo son los actuarios y los secretarios. Para nosotros, los jueces, magistrados y ministros son personal de confianza. De hecho, realizan labores de supervisión como patrones y en realidad no tienen un jerárquico superior, según lo que ellos mismos dicen. O sea, los jueces dicen que los magistrados y los ministros no son sus jefes, los magistrados dicen que los ministros no son sus jefes, y los ministros pues no tienen jefe. Entonces, son patrones prácticamente, y en el peor de los casos serían personal de confianza. Pero sí están estirando la liga precisamente para garantizar. Ahora, ya hay una bolsa con estos recursos. Ya tienen los fideicomisos y ya tienen además las aportaciones que han realizado. Entonces, lo que buscan es blindarlas. Yo te diría, en el fondo, qué bueno que muchos jueces y magistrados se retiren anticipadamente, porque así van a dejar espacios para que puedan ser electos en la jornada de junio del 2025. De hecho, en las reglas de los transitorios de la reforma se establece que el Consejo de la Judicatura Federal le tiene que informar al Senado de la República cuáles son los juzgados o tribunales vacantes
y ahí entrarían también estos que están solicitando una jubilación anticipada. Yo te diría qué bueno que se vayan. Ojalá no se lleven todo eso, pero qué bueno que ya se vayan. Me gustaría hacerte dos preguntas. Entonces, sí sería un sabadazo porque se aprobó prácticamente horas antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma, eso por un lado, y por otro, si ya están estos recursos en los fideicomisos, o sea, esos recursos están contemplados también en la reforma con la desaparición de los fideicomisos. Sí, claro. Sí están en los transitorios los fideicomisos, porque es precisamente a partir de estos recursos que se va a cumplir con lo que dice el 10º transitorio, que de ahí se van a cubrir pues, los derechos laborales. Nosotros los consideramos enfocados, reitero, en actuarios y en secretarios, no en jueces, magistrados y ministros. Claramente pues, lo que quieren es echar mano de esos recursos, entonces por eso la operación de último minuto. Yo creo que en cuanto vieron que había números para la mayoría calificada, seguramente estaban siguiendo la sesión del Senado de la República, pues a marchas forzadas trabajaron esta modificación. Y de hecho, bueno, pues como la discusión fue muy ágil en los congresos locales, pues esto duró unas horas en publicarse en el Diario Oficial, pero ellos ya lo tenían preparado en cuanto vieron que había números en el Congreso. Ok, y la pregunta inicial, con las que empezamos, esto lo aprueba el Consejo de la Judicatura Federal, no hay forma de que esta reforma se impugne, no hay forma de que se le dé marcha atrás, ¿será ya una conquista de las contempladas en este 10º transitorio de la reforma? Pues yo no le llamaría conquista, sino agandalle. Sí. O sea, si fuera una norma... en sus términos es una conquista, ¿no? Si fuera una norma que está dirigida, reitero, a actuarios, a secretarios, pues nosotros no tendríamos ninguna objeción. Pero es una forma que busca blindar las pensiones doradas de los jueces y magistrados. Nosotros queremos que eso se termine con la reforma. Sin embargo, son tantos los recursos que están en estos fideicomisos que seguramente van a ser suficientes para cubrir esos costos. Ahora, ¿se pueden inconformar? Claro que sí, pues los ciudadanos se pueden inconformar también los otros trabajadores del Poder Judicial Federal, porque esos fideicomisos pues, tenían una finalidad y ahora están modificando estos umbrales, digamos, para acceder a los recursos, y eso obviamente pues al aumentar la base de personas que son acreedoras, digamos, a ese dinero, pues entonces diluye los derechos de los demás. Entonces sería importante que le explicaran a los actuarios de los secretarios por qué los jueces están haciendo esto. Excelente. Hamlet, pues te agradezco mucho por acompañarnos. Muchas gracias, por acá Braulio. pronto y nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.